número 13, libro de los Hechos, capítulo número 13. Vamos a continuar, gracias al Señor, con nuestro recorrido que hemos venido haciendo en el libro de los Hechos. Y a lo largo de esta semana el Señor me ha dado la oportunidad de ir analizando estos versículos. Y la verdad esperaba yo con gran anticipación, con gran entusiasmo, hasta con un poco de ansiedad, si ustedes quieren, que llegara este momento de compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana, hermanos, se llama Resumiendo la Historia. Hoy estaremos analizando en el capítulo 13, de los versos 13 al versículo número 23. Y aquí le puse por nombre así, hermanos, porque es uno de los dos sermones que Pablo predica en el libro de los Hechos. Cuando el Señor me ha dado la oportunidad en algunos momentos de enseñar un poco acerca de homilética, siempre agarro como ejemplo estos dos sermones del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Porque un sermón está en el capítulo 13 y el otro sermón está en el capítulo 17. Y me sirven muy bien de manera práctica para ejemplificar cómo debe uno exponer la palabra del Señor. Obviamente me omitiré todos esos detalles por razones obvias. Pero específicamente, hermanos, esta predicación del apóstol Pablo aquí en el capítulo 13 está dirigido a judíos. Y digo esto porque como iglesia históricamente siempre hemos tenido el cuidado de enseñar y predicar la palabra del Señor de una manera sana, respetando el contexto, a quién está dirigido, muchos detalles que tienen que ver y nos llevan a tener una correcta interpretación de la palabra del Señor. Y hay aspectos sobresalientes, hermanos, y cuando llegamos aquí vemos a Pablo contando parte de la historia del pueblo de Israel, y es imposible, si realmente ustedes me han seguido en todos estos sermones, en todo este recorrido en el libro de los Hechos, es imposible no recordar que ya hubo un hombre también que tuvo una predicación extensa que abarcó todo un capítulo cuando estaban a punto de matarlo. Y uno puede pensar, pues a lo mejor Pablo, como se dice en el argot de los predicadores, a lo mejor Pablo se está refriteando el sermón de Esteban. Pero cuando uno analiza, vuelve a recordar de qué manera predica Esteban y cuál es el énfasis que Esteban le da a su sermón, uno puede ver, hermanos, claras diferencias. Porque Esteban predica un sermón ahí en Hechos capítulo 7 que nos llevó varios domingos a analizar, pero el énfasis de la predicación de Esteban es en cuanto a la rebeldía que tuvo el pueblo de Israel ante el Señor. Y el sermón de Pablo que estamos a punto de empezar a analizar el día de hoy, porque también lo veremos en varios domingos, Pablo, hermanos, enfatiza la fidelidad de Dios. Si nosotros tuviéramos la oportunidad o la curiosidad de hacer un ejercicio de unir los dos sermones, pues uno ve claramente, por un lado, la fidelidad de Dios, la predicación de Pablo, capítulo 13, y por otro lado, el mal pago que el pueblo da, sermón de Esteban, capítulo 7, con su rebeldía. Y de ambos sermones, hermanos, son ricos, son absolutamente ricos en todo lo que vemos. Y esta mañana, hermanos, pongo en las manos del Señor el resultado y el fruto en nuestras vidas para poder ver algunos aspectos que seguramente enriquecerán nuestra vida espiritual y enriquecerán la manera de ver este pasaje, si es que alguna vez, y seguramente alguna vez hemos pasado aquí por él. Y dice Hechos capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia,
Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este versículo 3, hermanos, empieza ya en pleno desarrollo del primer viaje misionero. Haciendo un breve recordatorio, dedicamos un sermón completo a los primeros 3 versículos de este capítulo 13, donde Dios eligió a Bernabé y a Saulo como los 2 misioneros de la iglesia de Antioquía. Desde ahí, hermanos, si nosotros tenemos presente este detalle, vemos que un grupo de hermanos de diferentes extractos, Dios los reúne en la iglesia de Antioquía y estos hombres están sirviendo al Señor. Y mientras estos hermanos sirven al Señor, el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Ahora, me llama poderosamente la atención, hermanos, cómo aquí nos habla acerca de un tercer elemento que conformó el equipo misionero. Y es el que he venido mencionando los últimos domingos, porque el hermano Lucas, quien escribe el libro de Hechos, nos viene preparando a un escenario que va a ocurrir más adelante, y es: hubo un gran conflicto, hubo un gran desacuerdo entre Pablo y Bernabé a consecuencia precisamente de Juan Marcos. Ahora, es importante aquí, hermanos, que por alguna razón, porque la Escritura no nos da las razones o las causas por las cuales Juan Marcos va acompañando a Bernabé y a Saulo a ese primer viaje misionero. Ahora, cabe decir, hermanos, que en muchas ocasiones estas situaciones se hacen manifiestas en la vida de nuestras iglesias. Y digo nuestras iglesias hablando de las verdaderas iglesias, de las iglesias que han sido compradas con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ser iglesias verdaderas, podemos ser iglesias bíblicas, podemos ser iglesias que enseñamos y predicamos la sana doctrina, pero si no tenemos cuidado, hermanos, de respetar la voluntad de Dios y los llamados que Dios ha hecho para ciertos hombres y para ciertos oficios, seguramente eso va a traer algunas consecuencias que van a afectar de manera directa la obra. Mencionaba hace algunos domingos atrás que las iglesias bíblicas tenemos reuniones en las cuales de manera congregacional tomamos decisiones. Pero a pesar de que nosotros tenemos esa forma de gobierno, nuestro gobierno no debiera ser democrático, sino que el gobierno que prevalece en nuestra iglesia debería ser 100% teocrático, o sea, donde Dios gobierna. Y Dios se manifestó de manera clara, donde no dejó lugar a dudas, cuando el Espíritu Santo le dijo a la iglesia que le apartara a Bernabé y a Saulo para la obra que Él les había asignado, que se trataba de la obra misionera. Pero aquí ya en el versículo 13 y desde antes, versículos anteriores, vemos que Juan Marcos se le une al equipo misionero. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque dice el versículo 13 que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, es importante decir que Juan Marcos era familiar de Bernabé. Para ser precisos, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y muchas veces, hermanos, duele más, y voy a usar un dicho vulgar, un dicho muy común, muchas veces en las buenas iglesias duele más el cuero que la camisa. Y a veces, hermanos, a pesar de que Dios ha sido claro en la elección que Él ha hecho de solamente 2 hombres para hacer la obra misionera, por alguna razón no conocida, Juan Marcos resulta que va acompañando a estos 2 enviados por Dios a un trabajo como es hacer misiones, como es plantar nuevas iglesias.
La obra misionera, hermanos, es todo un desafío. Plantar nuevas iglesias es un nuevo desafío. No es para cualquiera. A veces nos entusiasmamos y la emoción nos embarga para llevar adelante la obra misionera, pero la obra misionera y plantar nuevas iglesias no es para todos, solamente es para los llamados. Uno puede tener mucho conocimiento y uno puede analizar de una manera precisa y hacer una exégesis correcta de la palabra del Señor, pero hermanos, el carácter es una cosa diferente. El conocimiento es importante, pero el carácter es fundamental para soportar las presiones que la obra demanda de los llamados para llevar a cabo los planes del Señor. Por eso es tan importante, hermanos, que siempre que se toman decisiones en una iglesia bíblica, sean decisiones conforme a la voluntad de Dios. Si Dios escogió a dos debieron haber ido seguramente a ese viaje misionero. Y específicamente estoy hablando del primer viaje misionero. Ahora, me estoy adelantando un poco para que se comprenda la historia. Porque Juan Marcos, hermanos, más adelante es llamado por Pablo para ser un colaborador de él, pero eso ocurre años después. Juan Marcos, el cual se apartó de ellos en ese primer viaje misionero, es el escritor del evangelio que lleva su nombre. Tenemos 4 evangelios, uno de ellos se llama Marcos. Pues este hombre es el hombre que escribe el evangelio de Marcos. ¿Por qué él volvió a Jerusalén? ¿Por qué se apartó tan rápido después de haber iniciado apenas ese primer viaje misionero? No lo sabemos. Pero probablemente, hermanos, Juan Marcos no tenía la madurez. Juan Marcos no tenía el carácter para soportar la presión y los desafíos que representó ese primer viaje misionero. Recuerden ustedes que la semana pasada analizamos cuando Pablo emprende ese viaje misionero junto con Bernabé. Inmediatamente tienen la primera oposición, y esa primera oposición viene de un mago llamado Bar Jesús, que su nombre también es traducido como Elimas. Y él se oponía para que la palabra del Señor llegara al procónsul. El procónsul estaba interesado, pero Elimas estaba haciendo un gran estorbo para él. Finalmente, Juan Marcos vuelve a Jerusalén. No olviden ese detalle porque vamos a llegar pronto al desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo. Dice el verso 14 que ellos, pasando en Perge, llegaron a Antioquía, pero aclara, no la Antioquía de donde ellos vienen, sino la Antioquía de Pisidia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Nosotros sabemos que la costumbre, la estrategia del apóstol Pablo, siempre que llegaba a un nuevo lugar, era dirigirse a la sinagoga. Ahí empezaba su trabajo de exposición de la palabra del Señor. Ahora la costumbre en las reuniones de las sinagogas es que una vez que era leída la ley, si alguien había presente de cierto, digamos, prestigio, se le otorgaba la palabra. Una palabra de edificación, una palabra que animara al pueblo a ir reunido. Y al llegar Bernabé y Pablo a aquel lugar, aquel día, a la sinagoga, después de leída la ley, se les dio la oportunidad de que tomaran la palabra. Y es donde Pablo, dice el versículo 16, que entonces Pablo,
levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo. Y aquí es donde empieza ese sermón de Pablo. Insisto, un sermón dirigido a los judíos. Pero dice el versículo 17, dice el versículo 16, que hecha señal de silencio con la mano dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Eso nos indica, hermanos, de que había presente dos tipos de personas. Los judíos, a quien este mensaje iba de manera específica y directa dirigido, pero había otro grupo también, los que temían a Dios. Porque esa Y, como decíamos en mis épocas de estudiante, nos habla de dos grupos distintos, judíos y los que temían. Ahora, este mensaje va dirigido en forma específica al judío, pero no significa que el otro grupo de los que temían a Dios no podían nutrirse de la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, hay porciones que están dirigidas estrictamente a los judíos. Por mencionar rápido un ejemplo, en el Antiguo Testamento la iglesia no existe. En el Antiguo Testamento solamente hay dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Y nosotros somos parte de la iglesia. La iglesia existe hasta el Nuevo Testamento. Esto no significa que el Antiguo Testamento, porque no nos señala a nosotros como iglesia, no nos va a servir. La misma Escritura dice que toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Escritura es, ¿qué cosa, hermanos? Inspirada por Dios y además que es útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nosotros como parte de la iglesia podemos ir al Antiguo Testamento, sí. Podemos leer el Antiguo Testamento, sí. Podemos estudiar el Antiguo Testamento, sí. Podemos aprender del Antiguo Testamento, sí. ¿Lo podemos aplicar de manera directa? No. No. ¿Por qué? Porque es para los judíos o para los gentiles, pero no para la iglesia. Y cuando Pablo se para y dice varones israelitas y el otro grupo de los que temían a Dios, le dice, hermanos judíos, eso es para ustedes. Pero los que estaban ahí también pudieron aprender de lo que Pablo predicó. Y dice aquí, hermanos, en el versículo 17, entrando en materia, dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Es interesante, hermanos, ver este versículo, y más que interesante, porque creo que es la palabra, no es una palabra correcta, no es una palabra que en realidad quería ocupar, pero realmente creo que la palabra correcta es que este versículo 16 simple y sencillamente es enriquecedor para nuestra fe, es enriquecedor para nuestra confianza para con Dios. Porque este versículo 16 nos habla del momento en el cual Dios, hermanos, escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice que de ellos formó un pueblo y a ese pueblo lo enalteció cuando ellos eran extranjeros, más bien esclavos en la tierra de Egipto. Ahora nosotros pensemos algo. Bueno, ¿por qué Pablo en su predicación habla específicamente del momento y la situación que el pueblo judío estaba esclavo? Y dice que Dios los escogió. Hay una precisión ahí de Pablo. Porque es justo hasta el capítulo 3, versículo 10,
y antes, desde el versículo 7 del libro de Éxodo, que Dios por primera vez a los descendientes de Jacob los llama mi pueblo. Antes simplemente eran los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel. Hablamos del patriarca. Pero a partir de Éxodo capítulo 3, versículo 7, por primera vez Dios los llama mi pueblo. Lo interesante aquí es, hermanos, que Dios los escoge justamente en uno de los momentos de más algidez, de más aflicción de la familia de Israel. Ellos estaban siendo esclavos. Ahora, quizás no tengamos tanta información de cómo funcionó la esclavitud. Y digo funcionó porque estoy pensando en aquellos tiempos, aunque sigue habiendo esclavitud en pleno siglo XXI. Pero ¿qué sucedía, hermanos? Cuando un pueblo estaba esclavizado. Cuando un pueblo estaba esclavizado, ese pueblo era agobiado y ese pueblo iba siendo diezmado de manera sistemática y de manera paulatina. Y ese pueblo, hermanos, se iba menguando en su fuerza y en su poder por el agobio del pueblo que los sojuzgaba. Pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo Dios con ese pueblo en medio de una esclavitud de 400 años? Dice la escritura, dice la predicación de Pablo, que enalteció al pueblo. Porque el pueblo de Israel, lejos de ser menguado, diezmado en número, así empieza el libro de Éxodo, hablándonos de que el nuevo faraón tuvo que tomar medidas porque en el pueblo de Israel hubo una gran explosión demográfica. Y resulta que Egipto, que era el pueblo dominante, era menor que el pueblo que estaba esclavizado. No sé si fui capaz de explicarme. O sea, ocurrió exactamente lo contrario de lo que le ocurre a un pueblo en esclavitud. Y yo me acordaba de la experiencia del apóstol Pablo, tratando de hacer una comparación, tratando de hacer una analogía de cuando a Pablo le fue dado un aguijón y dice Pablo, para que ese aguijón me abofetee. Y Pablo recurrió a la herramienta que usted y yo utilizamos todos los días o en cada momento que nos vemos en necesidad, en cada momento que nos vemos en aflicción. Él oró. Y uno que siempre ora, uno está esperando que Dios le dé a uno una respuesta que sea grata, una respuesta que sea favorable a la situación, a la necesidad que estamos poniendo en las manos de Dios. Sin embargo, la respuesta de Dios fue mejor de la que Pablo esperaba. Y todos conocemos ese pasaje donde Dios le dice, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Ahora, Pablo en esa respuesta, y es a donde quiero llegar, porque las respuestas siempre serán importantes, la manera en cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias en las cuales Dios nos permite que seamos colocados. Y Él dice, me gozo en la debilidad, me gozo en afrentas, me gozo en persecuciones, porque cuando soy débil, ¿qué creen? Entonces soy fuerte. Y lo comparaba con la situación que Pablo recuerda en su sermón, porque en el momento de mayor agobio y donde estaba amenazada la existencia de Israel, Dios los fortaleció, los engrandeció en número. Y fue una manera en la cual Dios los enalteció, porque de ese pueblo esclavo el faraón tuvo miedo. Qué increíble, hermanos. Ahora, ¿de qué otra manera Dios enalteció al pueblo estando esclavo en Israel? Lo enalteció, hermanos, porque los liberó.
¿Y de qué manera los liberó? Y uno puede decir, bueno, a través de las plagas. Bueno, las plagas en realidad, así estamos acostumbrados a llamarlas. Pero las plagas en realidad fueron juicios que Dios envió a Egipto. Pero esas plagas o juicios fueron la evidencia de cómo el Dios de Israel era el verdadero y único Dios, y evidenció los falsos dioses de Egipto y los enalteció, librándolos del mano de Faraón. Ahora vean, dice el versículo 18, y por un tiempo, como de 40 años, ¿qué hizo Dios? Los soportó en el desierto. Y cuando leía yo este verso y veía esta frase de lo que Dios tuvo que hacer, no un día, no una semana, no un año, no unas horas, sino durante 40 años, hermanos, es impresionante. A veces tenemos nosotros que soportar ciertas personas. Y a veces es tanta la frustración, a veces es tanto el malestar que experimentamos que cuando por fin pasa el tiempo decimos es que fulano de tal es insoportable. Nos ha pasado, ¿verdad? Bueno, a mí sí. Creo que no vienen hoy muy sinceros. Pero a todos en algún momento hemos sido colocados en esa situación. Ahora, Dios lo hizo, hermanos, por 40 años. Y usted conoce más o menos la historia, igual que yo. ¿Qué hizo Dios con ese pueblo? Siempre se ha dicho que una vez que Israel salió de Egipto, hermanos, pudo haber llegado a la tierra prometida en aproximadamente 11 días. 11 días. O sea, si Dios les hubiera pagado la caseta, agarran la autopista y en 11 días llegan a Canaán. Uno siempre que va de viaje, uno ve por dónde conviene más irse. ¿Se va uno por la libre o se va uno por la cuota, verdad? Por la autopista. Y dices, bueno, si voy con la familia, es que iba yo con la familia, prefiero irme por la autopista, es más seguro. Es más corto el viaje, etcétera. Pero Dios no permitió que usaran la autopista. Dios hizo que su pueblo, hermanos, usara la libre y les llevó 40 años llegar a la tierra prometida y Dios los soportó 40 años. Ahora, si uno analiza todo lo que pasó en el desierto, hermanos, como dicen los chavos, wow, qué aguante del Señor, qué paciencia del Señor. ¿Qué no hizo Dios en el desierto por su pueblo? Ya Dios había hecho 10 maravillas a través de los cuales liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Y ahí viene el ejército tras ellos y los tenía atrapados contra el mar y dijeron, hasta aquí llegamos. Y usted sabe lo que hizo Dios. Dividió el mar. Y ellos pasaron en seco, hermanos, y el ejército de Faraón murió ahogado en el mar. Y uno dice, ¿y por qué el Señor permitió que su pueblo pasara tanto tiempo en el desierto? Hermanos, lo que les aguardaba en la tierra prometida, simple y sencillamente, era algo maravilloso. Era una bendición en toda la extensión rica de la palabra, de lo que se llama bendición. Pero ¿saben qué? Que considero que para recibir las bendiciones de Dios a veces nuestro corazón no está apto. Y a veces es necesario, hermanos, pasar por un tiempo en el cual Dios sigue trabajando con nosotros y Dios tiene que quitar los estorbos de nuestra vida para que nosotros estemos listos y poder heredar esas bendiciones y esas promesas que Dios tiene reservadas para nuestras vidas. Recuerden ustedes que toda una generación tuvo que morir en el desierto.
Toda una generación. Y para eso sería necesario que leyéramos el libro de Números, que nos habla acerca de eso. Y vemos una constante en ese libro. Y se llama incredulidad. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel siga dudando de Dios cuando ha visto de qué manera los diferentes juicios, las diferentes plagas han caído sobre los egipcios y ellos han sido librados? De manera personal, uno de los juicios que más me impresiona es el juicio donde caen las tinieblas sobre Egipto. Pero en la tierra de Gosén había luz. A mí en particular ese juicio me impresiona. A muchos le impresionará la muerte de los primogénitos o el juicio de los piojos, a mí la de las tinieblas. Y uno puede pensar, uno puede juzgar. Ya hablábamos recientemente cómo somos ligeros para criticar, para enjuiciar. Y uno puede decir cómo fue posible que el pueblo de Israel, en medio de tantas maravillas evidentes que Dios les dio, ellos fueron incrédulos. Pero si somos honestos, hermanos, nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. Si usted ve al pasado, ¿qué ve? Y estoy hablando en este mismo sentido. Dios ha cuidado de usted. Dios se ha manifestado en usted. Dios ha hecho milagros en usted. Usted ha podido ver la buena mano de Dios de manera abierta. Yo creo que todos coincidimos en la misma respuesta. Y la pregunta es, cuando veo hacia atrás, veo la mano de Dios porque ahora, en medio quizás de una dificultad, porque ahora estoy dudando de Dios. Sin embargo, Dios soportó a Israel. De la misma manera como Dios nos ha soportado a nosotros todo este tiempo. Hace un momento decíamos, en el tiempo de acción de gracias, que Dios es un Dios de milagros, que Dios no deja de sorprendernos. Y sin embargo, Dios tiene que seguir soportándonos por nuestras dudas, por nuestra incredulidad, por nuestra infidelidad, por nuestra inconstancia, por nuestra indolencia, y Dios nos sigue soportando. A Israel lo soportó 40 años porque era necesario soportarlo 40 años. Si Dios no lo soporta, Israel no existiera desde ese entonces. Si Él nos soportara, nosotros no seguiríamos siendo lo que hoy somos, hermanos. Pero a pesar de todo, Dios nos sigue teniendo paciencia. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Él va a seguir derramando su paciencia para con nosotros. Verso 19. Vean ustedes, hermanos. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, ¿qué hizo el Señor? Les dio herencia, les dio en herencia su territorio. ¿Se acuerdan cuando Moisés envía a los 2 espías? Entre ellos va 2 hombres famosos, Josué y Caleb. Efectivamente, ellos traen buenos informes, ven los grandes racimos de uva, la miel, la leche, toda la riqueza y prosperidad que hay en la tierra de Canaán. Pero ¿saben qué? No era de ellos. O sea, no era de los judíos. ¿Y Dios qué hace? Por amor a su pueblo, ¿qué hace? Despoja, no a una, no a 2,
ni 3, ni 4 naciones, a 7 naciones. Para dar una tierra que no le correspondía a su pueblo. Una tierra por la cual no trabajaron. Una tierra fructífera donde ellos se establecieron y progresaron. Y Dios además quitó todas las amenazas que había en esa tierra espiritualmente para ellos. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces nos quejamos de tal o cual situación o circunstancia en la que vivimos. Pero Dios, hermanos, nos ha dado más de lo que merecemos. Ve a su alrededor. ¿Qué tiene? Que usted diga, esto es mío. Pero lo tiene gracias a la buena mano de Dios. Porque Dios a usted de esa manera lo ha querido enriquecer. Y no hay nadie que se lo pueda quitar. Porque Dios ha dicho, esto es para mi hijo tal. ¿Sí me explico? A veces uno se queda mirando como los chinitos y dice, ay, ¿cómo no me tocó a mí? Pues es que no era para ti. Ayer oía yo a una persona, a un varón, a un esposo, hablar con su esposa y le decía, oye, vamos a llevar a los muchachos o hasta voy a decir al rancho a donde iban a ir. Vamos a llevar a los muchachos mañana al mangal, dice, para que vean el terreno. Yo estaba de chismoso. Pero mira, diles que tú me dijiste a mí para que les diéramos el terreno a ellos. No les digas que salió de mí, dile que salió de ti. Y que tú me dijiste, fulanito, y si le damos el terreno a los muchachos. Y yo dije entre mí, pues ya se rayaron los muchachos. Y este hombre amoroso hablaba con su esposa y le decía, pues es que van a iniciar su vida, seguramente van a venir los hijos y que tengan ellos un lugar. Y dije, qué padre. ¿A poco no? Qué bonito. Bueno, hermanos, es lo que Dios hace cada momento con nosotros. Y fue exactamente lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Verso 20 dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Fíjense cómo Pablo viene haciendo la historia, resumiendo la historia. Ahora, todos conocemos la historia de jueces, de los jueces. Y tenemos un libro después del libro de Josué, llamado el libro de los jueces, que precisamente abarca 400 años de la historia del pueblo de Israel. Y en 2 versículos del libro de los jueces dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Fue un tiempo de una gran anarquía espiritual. Dios los liberó de Egipto y Dios los tuvo que soportar en el desierto. Dios les da la tierra prometida y después les da jueces y 400 años, como no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Han oído de Sansón? Si estuvieran mis parvulitos aquí dirían amén. Porque ellos conocen más de la historia de los jueces que nosotros. Vamos a enarbolar a las feministas de la iglesia. ¿Han oído de Débora? Sí. Y hasta sacan el pecho, ¿verdad? Bueno, ella fue otra juez. Porque hay feministas aquí, aunque la nieguen. Bueno, esa es otra historia. Y hubo otros. Hubo
13 jueces en 400 años. Buenos y malos. Pero fue algo cíclico en la vida del pueblo de Israel. Seguían a Dios, les daban la espalda a Dios, venía el juicio de Dios, las consecuencias de Dios, el pueblo se reconciliaba y Dios les enviaba otro libertador. Esos libertadores fueron apareciendo por cada una de las tribus. La nación no estaba unida, se dividió después de la muerte de Josué. Y resulta que llegamos hasta el profeta Samuel. Samuel fue el último juez, Samuel fue el primer profeta al mismo tiempo. Pero resulta, hermanos, que cuando Samuel tiene que dejar su lugar, el pueblo no quiere a los hijos de Samuel. Ocurre algo triste con Samuel, porque Samuel, teniendo esa fascinante historia de cómo su madre ora por él y cómo su madre, después de destetarlo, lo lleva con Elí al templo y ahí lo deja. Y Dios se le revela a Samuel y Samuel habla a Elí. Y Elí, hermanos, voy a ser severo. Elí fue un desastre como papá. Sus hijos Ofni y Finés no respetaban, no tenían temor de Dios, no respetaban la casa del Señor. Y Samuel creció viendo esas cosas. Y Samuel le profetizó a Elí que sus hijos morirían. Pero Samuel fue muy buen juez, fue muy buen profeta, pero también fue un desastre como papá. Y dice el verso 21, luego le pidieron rey. Y a veces uno no entiende por qué el pueblo le pidió rey a Samuel. Porque no querían a sus hijos, porque sus hijos eran un desastre. Es la historia de muchos pastores. Hemos conocido buenos pastores. Pero cuando vemos sus hijos y decimos muchas cosas, mejor yo no las digo porque me puede caer la voladora. El asunto es, volvamos a la Biblia. El asunto es, dice, luego pidieron rey. Ahora, fíjense que cuando leemos el libro de Deuteronomio, Dios siempre tuvo en planes darle un rey a Israel. Siempre. Hasta dio las instrucciones de lo que un rey, cuando llegara al trono, tendría que hacer. Pero el asunto no es solamente que algo esté dentro de los planes de Dios, sino que eso algo tiene también que estar dentro de los tiempos de Dios. Decía el hermano Carlos algo en esta acción de gracias hoy. ¿Pusieron atención? Hablando de los tiempos, ¿qué dijo él? No se acuerdan muy bien, ¿verdad? Pero el hermano dijo que los tiempos de Dios, ¿qué cosa? Son perfectos. Y esa es una realidad. Dios les iba a dar un rey, pero no cuando el pueblo quisiera, sino cuando Dios quisiera. Entonces se tienen que juntar esos dos elementos. Uno, que esté dentro de la voluntad de Dios, pero que eso esté dentro del tiempo de Dios también. Ahora, yo entiendo al pueblo de Israel, yo no lo juzgo, Yo no voy a sacar el hacha y volarles la cabeza, no. Porque cojeo del mismo pie. La impaciencia. Yo no sé si usted sea paciente, si usted es paciente, yo me quito el sombrero esta mañana. Si usted le pone algo en las manos de Dios y usted es capaz de orar meses, años por esa petición hasta que Dios conteste y lo hace de manera paciente y agradeciendo al Señor, hermano, me quito el sombrero delante de usted. Pero si usted es de los míos, no tenemos derecho a criticar al pueblo de Israel. Entendamos la connotación del periodo de los jueces
400 años de anarquía. Dicho en un sentido coloquial, estaban hasta aquí. Y ellos dijeron, ¿cuál es la solución? Un rey. Un líder que vuelva a unir al pueblo y que pueda traer paz y traiga bienestar al pueblo. Y dice el verso 21, luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ahora creo que todos conocemos también la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Los resultados ahí están. Y dice el verso 22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Dios les dio a Saúl como rey, como primer rey, pero no esa es la voluntad de Dios, porque no era su tiempo. Exacto. Ahí prevaleció la democracia. Qué bueno que comentas eso. Por eso les decía yo, nuestro gobierno no debe ser democrático, debe ser teocrático, para que se cumpla y prevalezca la voluntad de Dios en la vida de su iglesia. Y no el amor, no las simpatías, no las preferencias. Ahora, dice el verso 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Por qué hace ese trazo Pablo de esa manera para llegar a Jesús? Y hasta ahí vamos a dejar el análisis de esta mañana. La siguiente semana, si Dios nos da vida, nos da salud, vamos a analizar cuál es el papel que juega el Señor Jesucristo y cómo lo presenta Pablo ante los oyentes, que recuerden que este mensaje fue dirigido a judíos. Ahora, antes de terminar, porque dije que hasta aquí vamos a dejar el análisis, pero no les dije cierren su Biblia. Que ya algunos, cuando se oiga amén, quiero hacer resaltar algo más, que es obvio, pero que quizás no se vio. Porque la pregunta es, hermanos, ¿quién hizo todo esto? Porque aquí fueron ocurriendo diferentes sucesos, hoy los vimos. Pero la pregunta es, ¿quién lo hizo? Porque dice, bueno, Samuel, ¿sabes qué? Ya no queremos a tus hijos. Nosotros creemos y por lo tanto creemos que es tiempo de tener un rey y por lo tanto queremos que nos des un rey. No era el tiempo de Dios. No era su voluntad. Pero recuerden que hay dos cosas que Dios hace. Una, a veces las cosas son voluntad de Dios. Pero hay cosas que Dios permite que ocurran a pesar de que no es su voluntad. Cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Pero al punto que voy es, ¿quién hace todo? Si nosotros tenemos que sacar un resumen de este resumen de la historia, valga la redundancia, ¿quién construyó la historia? La respuesta es Dios. Porque si ustedes observan, desde el verso 17 dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Este Dios enalteció a este pueblo. Y el verso 18 dice, y lo soportó. ¿Quién le dio la herencia de la tierra de Canaán? Dios. Dios destruyó a 7 naciones y Dios se los dio como herencia. Dios levantó a Saúl como rey. Dios le dio jueces. ¿Quién hace todo, hermanos? Dios.
Todos tenemos una historia aquí. Suena a programa de televisión, pero todos tenemos una historia que contar. Y voy a mencionar otro programa de la televisión que nunca lo he visto, pero creo que se llama El Minuto que Cambió Tu Vida, El Minuto que Cambió Tu Historia, algo así, hay un programa por ahí. Todos tenemos una historia aquí. Y hay sucesos que cambiaron el rumbo de nuestra historia. Pero ¿quién ha hecho todo eso, hermanos? Dios. Y el asunto que quiero hacer resaltar es dónde estamos hoy. Y dónde estamos hoy es porque creo que Dios quiere que estemos donde estamos. ¿Es así? O quizás estamos haciendo algo que Dios no quiere. Estamos en el lugar equivocado. Y no hablo de dónde estamos ahorita, de la iglesia. Eso jamás puede ser un lugar equivocado. Ojalá que estemos permitiendo que Dios construya nuestra historia. Porque saben una cosa, hermanos, es muy propio de la naturaleza humana querer hacer nuestra propia historia. Estar de tal o cual manera distinta a lo que estamos viviendo hoy. Pero si es Dios quien nos tiene a donde quiere tenernos, hermanos, pues gloria sea a su bendito nombre. Solamente quiero que recuerden que Pablo en este sermón quiere hacer resaltar la fidelidad de Dios. No importa dónde estemos, no importa qué estemos pasando ahora, Dios quiere que salgamos esta tarde teniendo algo presente en nuestro corazón, que Él es fiel. Él es fiel. Pongámonos en pie. Les dije al principio que deseaba tanto estar aquí y espero que se haya cumplido la tarea. Porque pasajes como estos tienen, hermanos, que fortalecer nuestra fe. A veces pensamos de manera fantasiosa acerca de ese amor y cuidado y progreso y bendición en la cual Dios tuvo para tratar a Israel. Y quizás el sentir es que como iglesia somos menos que Israel. Pero hermanos, el mismo amor que Dios tuvo por Israel es el mismo amor que tiene por su iglesia. El mismo cuidado que tuvo para Israel es el mismo cuidado que tiene para la iglesia. Miren que a veces nos sentimos atrapados en una situación de la cual no encontramos salida. Haga un símil, haga una similitud con la esclavitud de Israel. A veces nos sentimos esclavizados por una mala economía y decimos, ¿y cómo voy a salir de esto? Y no le vemos salida así. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Dios enalteció a su pueblo. Dios no lo avergonzó, lo enalteció.
No tenía nada Israel, era esclavo. Y le dio una gran riqueza dándole por herencia la tierra prometida. ¿Sí captamos? ¿Siguen aquí? Están muy pensativos. ¿Será que estoy metiendo el dedo en la llaga? A veces nos podemos sentir esclavos de una enfermedad, de un padecimiento. Y parece que nos han caído todos los achaques del mundo de una vez, ¿verdad? Obviamente estar enfermo no es grato. Desesperante, frustrante, lleva a las lágrimas, a la desesperación. Pero hermanos, una vez más me siento en la necesidad de repetir que Dios de las cosas malas va a sacar cosas buenas. Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Confiemos en Dios. Y vuelvo a repetir lo que decía en la oración, lo que decía en la acción de gracias. No tengo derecho de dudar de Dios. ¿Usted tiene derecho? Yo creo que no. Que Dios nos fortalezca en la adversidad. Que Dios prepare nuestro corazón, hermanos, para seguir recibiendo más bendición de su buena mano. A veces el pobre piensa, Señor, y si tú eres dueño del oro y la plata, de un pobre cristiano estoy hablando, pobre en lo económico, o de escasos recursos, no me gusta usar la palabra pobre, pobreza. Pero a veces ahí el cristiano está diciendo, Señor, ¿y por qué no me das riqueza? Tú eres el dueño del oro y la plata. Señor, tú conoces tu corazón, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo no te cambiaría por nada. La Escritura dice que engañoso es el corazón. Preparémonos, hermanos. Y si tenemos que pasar la aflicción un tiempo más, que Dios nos fortalezca para recibir la bendición que nos aguarda de parte del Señor. Hoy más que nunca necesitamos ser fuertes y la fortaleza viene de Dios. Y ojalá que tengamos un corazón que en todo momento esté dispuesto a honrar y a glorificar a nuestro Dios. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad de hacer este breve recorrido, Señor, a través de esta porción de ese gran sermón predicado por tu apóstol Pablo, Señor. Y gracias porque 2000 años después aproximadamente tú nos estás dando la oportunidad de recrearnos en este sermón y de poder aprender de él, Señor. Tú sabes, Padre, cómo a lo largo de toda esta semana estuve con anticipación esperando que llegara este momento para poder compartir con tu iglesia estas riquezas de las profundidades de tu palabra, Señor. Han sido expuestas de la manera, Señor, que soy capaz de hacer, de una manera simple, sencilla. Pero ojalá que cada uno de nosotros haya llegado a este tiempo con el corazón abierto delante de ti, Señor, y que podamos ser receptivos a tu voz, a tu palabra, a lo que hoy nos has mostrado, Señor, a través de las vivencias del pueblo de Israel.
de la manera como construiste su historia, de la manera como fuiste haciendo cada situación y acomodando cada pieza en su lugar para hacer lo que hoy son, y a través de él enviases a tu Hijo Jesucristo, Señor. Nosotros de alguna manera somos como una segunda parte de esa historia, Señor, donde hay una constante, tu fidelidad, tu cuidado amoroso para la vida de tu iglesia. Y hemos sido azotados, Señor, por diferentes situaciones. Algunos de nosotros, Señor, hemos preferido guardar silencio en cuanto a todas esas circunstancias que han venido rodeando nuestra vida. Y lo que hoy te pedimos, Señor, es que tú viertas sobre nuestro corazón tu bálsamo divino, Señor, para que esas heridas sean sanadas, para retomar nuevas fuerzas, Señor, y seguir adelante, por supuesto, en todo momento caminando de tu buena mano, Señor. Gracias por cuidar de tu iglesia, gracias por la presencia de cada uno de tus hijos el día de hoy aquí en tu casa. Gracias por los que en algún momento estarán conectados a la transmisión de tu palabra, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por todo, Señor, y despídenos en paz, despídenos con gozo, despídenos llenos de esperanza, Señor, y de expectación, sabiendo que no estamos solos, que tú estás con nosotros, y si hay alguna carencia de algo, tú obrarás conforme a tu voluntad, pero también conforme a tu tiempo, Señor. Haz de nosotros mejores hijos tuyos. Te entregamos en tus manos esta semana que estamos empezando. ¿Qué nos aguarda? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tú estás con nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias, y por eso alabamos y bendecimos tu nombre, y nos abandonamos en tus manos. Llévanos con bien a donde quiera que vayamos, Señor, y que tu Santo Espíritu siga resonando estas palabras en nuestro corazón, y que seamos capaces de atesorarlas. Bendito seas hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de orar unos por otros.